Doncs avui presento com a una entitat que fa ja uns quants anys que està congelada, que és el col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat, però que hem rescatat per l'ocasió perquè valia la pena, perquè ens acompanyava Fernando Hernández Holgado, que és vell company de l'Assemblea Antimilitarista de Catalunya, i sobretot pel llibre que ha escrit recentment. I li van proposar a la Universitat per la Pau i ens vam posar ràpidament d'acord perquè és un tema que crec que ens interessa a tots. Fernando Hernández Holgado és historiador, és professor de la Universitat Complutense, té una vessant d'estudis que estan relacionats amb la seva tesis, que és sobre el món de les dones a les presons franquistes, concretament a les Corts a Barcelona i a Ventas a Madrid. Ha treballat en diferents projectes a l'entorn d'aquesta qüestió, i encara hi treballa en temes al voltant del tema de les dones a les presons franquistes. I també va ser l'historiador encarregat de recopilar els noms dels afusellats a Madrid pel franquisme, que eren prop de 3.000, 2.900 i pico. Es va fer un monument al Cementerio del Este amb tots aquests noms i l'entrada de la dreta extrema i l'extrema dreta va fer que desmuntessin tota aquella feina que s'havia fet per recuperar els noms dels afusellats i que ara estiguin a un magatzem esperant millors temps que tots desitgem per Madrid. L'altre vessant que té, en aquest cas, tant com a historiador com a activista social, és l'antimilitarisme, que és on es van conèixer. Ell té un llibre sobre la misèria del militarisme, que tractava alguns dels temes que es tracten en aquest llibre, i una història de l'OTAN, amb el que coneix, diguem-ne, les dues bandes d'aquest món. Jo, quan vaig llegir el llibre, li vaig dir, és un autèntic manual de la història del discurs al voltant de la guerra, d'aquest oxímoron que ara torna a sonar de la guerra justa, com s'ha venut des de l'època dels grecs fins a l'actualitat les justificacions per les guerres, i llavors fa un repàs, això, des de les èpoques pretèrites fins a l'actualitat, del concepte de les justificacions de les guerres, de quin discurs s'ha utilitzat des del poder per justificar les guerres, quan se les ha qualificat de justes, si una guerra es pot qualificar de justa. I just quan estava acabant el llibre, o ja el tenien en impremta, van succeir els successos a Gaza. Llavors té un epíleg que encara li va donar temps a introduir sobre la qüestió del genocidi de Gaza. I això no ho esperava ell, però el clima prebèl·lic que ens vol posar la Unió Europea ha posat totalment de relleu aquest pensament militarista, el conèixer aquest pensament militarista. Estem vivint uns temps que es parla que la despesa militar s'està disparant, en què es parla del rearme en la indústria armamentística europea, s'envien armes contínuament tant a Ucrània com a Israel. Nosaltres com a antimilitaristes lluitàvem contra l'exèrcit, contra la política militarista. L'única petita victòria va ser que van suspendre el servei militar, que no abolir. El servei militar en aquest país està suspès, però ara estem sentint a nivell europeu també països que parlen de tornar a posar el servei militar en marxa, de lo bo que és tot això, amb el que la petita victòria no em sembla que en el futur potser no és tan victòria, també serà una altra derrota més a afegir. En aquest país això encara no ha començat, però estem veient que a nivell europeu, a nivell de França es parla de fa molt de temps, als països nòrdics, de reimplantar el servei militar. Llavors, en aquest clima que ja dic, que sempre l'ha interessat al poder, la guerra sempre el que fa és que la gent tingui por, i si la gent té por està més disposada a tragar amb certes coses que fan els governs que no si no té aquesta por. Llavors, en aquest clima, que ara mateix de cara a la Unió Europea s'està promovent un manifest en el que sembla que està la Universitat per la Pau, un manifest en contra d'aquest discurs militarista a Europa de cara a aquestes eleccions, doncs un llibre com el del Fernando, que parla de com ens venen la moto als militaristes, doncs crec que ve perfecte per poder conèixer, en aquest cas, l'enemic, i perdoneu-me el terme. Doncs us deixo amb el Fernando Hernández Holgado. Moltes gràcies, Mota. Per mi és un plaer estar aquí i moltes gràcies també a la Universitat Internacional per la Pau i estic molt content perquè tinc aquí amics i amigues que reconec
fa molt de temps. Como bien dices, un poco ya para entrar en faena, sí que, bueno, Mota lo has definido muy bien. Es decir, yo empecé a escribir un poco este libro justamente a partir de la invasión rusa de Ucrania, cuando me encontré con una especie de ambiente de jaleamiento de la guerra, de llamamiento, digamos, a apoyar, en este caso a uno de los bandos, ¿no? En este caso al gobierno Zelensky, a través del envío de armas, ¿no? Y entonces, de repente hay un planteamiento como que las armas lo van a solucionar todo y que la única solución, entre comillas, es precisamente la solución armada, ¿no? Y cuando leéis, dedico un poco la introducción del libro a rastrear esos artículos de aquella primera época, de febrero, marzo, abril, etcétera, en la prensa generalista, y me doy cuenta de que no hay ninguna voz que llame al análisis, sino al contrario. O sea, casi todas las voces llamaban a enviar armas por una razón moral. Es decir, el único argumento que se esgrimía era el moral, ¿no? Realmente aquella se suponía que era una guerra justa, es decir, apoyar al gobierno Zelensky, y el planteamiento del argumento era únicamente moral o ético, ¿no? Es decir, que no había ningún planteamiento racional. Incluso algunas voces decían que no había que analizar nada, claramente, ¿no? Intelectuales o periodistas decían que no hay que analizar nada, ¿no? Que el análisis podía ser racional, podía ser perverso, ¿no? Entonces eso a mí me llamó la atención, esa manera de justificar las guerras, en este caso por las presuntas soluciones armadas. Esto me recordó también una época previa que vivimos en aquel momento, precisamente cuando militábamos, muchos se acordarán, en el movimiento de insumisión, que si os acordáis en los años 90, con ocasión de la destrucción de la antigua República de Yugoslavia, cuando se habló de intervenciones militares humanitarias, ¿no? Que también volvemos a encontrarnos con otras palabras que parecen chocar y que al final se convierten en oxímoron, ¿no? Una intervención militar humanitaria. Y en aquel momento, si recordáis bien, tuvieron lugar precisamente los bombardeos sobre la antigua la República de Serbia y Montenegro, la antigua República de Serbia y Montenegro, que fueron el escenario real de la cumbre de abril, precisamente de ampliación de la OTAN, la primera cumbre de ampliación de la OTAN en abril de 1999, ¿no? Y en aquel momento se estaba bombardeando poblaciones, precisamente esgrimiendo el argumento también moral, ¿no? Entonces, evidentemente, para los que ya tenemos una edad, ya nos acordábamos, hombre, otra vez están justificando las guerras con los argumentos morales, ¿no? Entonces, a partir de ahí me interesó la pregunta de ¿es posible una guerra justa? Es decir, ¿tiene algo que ver la guerra, lo que es la guerra, la realidad de la guerra, con la justicia y con la moral? ¿No? Esa es un poco la pregunta de la que partía. Claro, cuando se habla de guerra justa, se habla de una doctrina jurídica muy antigua, que es la de la guerra por justa causa. Es decir, estamos hablando de una doctrina que se remonta a San Agustín, a Tomás de Aquino, a juristas del siglo XVII como Hugo Grocio, etcétera, ¿no? Vitoria en la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. Es decir, hay toda una tradición, digamos, de esa guerra justa. Esa tradición precisamente ha sido posteriormente, a finales del siglo XX, precisamente con ocasión de lo que decíamos antes, de aquellas intervenciones militares humanitarias que se produjeron en diversos lugares del planeta, incluido la antigua Yugoslavia, y también después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, aquella tradición de la guerra justa de alguna manera fue reeditada. No sé si os acordáis también cómo fue la respuesta de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Y cuando se interviene en Afganistán en el año 2001, se interviene precisamente resucitando aquellos argumentos de la guerra justa, ¿no? Incluso en aquel entonces se invocaban a aquellos autores tan lejanos en el tiempo como Grocio del siglo XVII, etcétera, ¿no? Y luego ya vino después lo que os comentaba de los años 90, ¿no? Una vez más, con ocasión del conflicto ucraniano, en el 2022 se volvió a resucitar ese discurso de la guerra justa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta un poco esta evolución histórica, sí que me interesaba reflexionar sobre el concepto. Bueno, voy a presentar de alguna manera este acto presentándoos a una serie de imágenes que son sobre todo son
obras gráficas de pintura, escultura, etcétera, que tienen que ver con la guerra. Y yo creo que puede ser un abordaje interesante. Fijaos, en vez de hacer un abordaje tan geopolítico a la antigua usanza de una historia política, de guerras y batallas, etcétera, voy a intentar un abordaje cultural, ¿no? ¿Qué significa la guerra? Y cuál es la realidad de la guerra y de qué manera se ha encubierto culturalmente. Y también una cosa muy importante, de qué manera hemos naturalizado la solución armada, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me preguntaba cuando esta ofensiva mediática a favor de ayudar al gobierno Zelensky con armas era por qué hubo tan pocas voces disidentes y por qué asumimos de manera tan automática que esa era la única solución posible. La pregunta está en nosotros y nosotras, no tanto en las voces que jaleaban la guerra, que siempre las ha habido, ¿no? Sino en nuestra propia reacción. Entonces, como veis, el punto de vista es distinto. Me interesa ver de qué manera hemos naturalizado la guerra en la vida cotidiana, si queréis, y analizarlo desde un punto de vista cultural, ¿de acuerdo? Empiezo esta presentación por este grabado, porque creo que es interesante que al mismo tiempo que rastreamos la presencia de la guerra en la cultura y en el arte, estamos rastreando la presencia de voces críticas con la guerra, de voces disidentes con la guerra. Y aquí tenéis una. Esta es la grabadora Käthe Kollwitz, alemana. Käthe Kollwitz dijo una cosa que a mí me recordó lo que comentaban las asociaciones de madres y padres de insumisos en su momento. No sé si te acuerdas, Mota, algunas asociaciones decían, algunas mujeres, sobre todo madres, decían que nuestros hijos nos han hecho antimilitaristas, ¿no? En aquel momento cuando sus hijos, nosotros, hacíamos insumisión al servicio militar y a la prestación social sustitutoria, ¿no? Esa también es la misma frase de Madres de Plaza de Mayo, cuando decían nuestros hijos también nos han hecho lo que somos, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Bueno, pues Käthe Kollwitz lo dijo, mis hijos me han hecho antimilitarista, ¿no? Porque el hijo primogénito de Käthe Kollwitz murió en la Primera Guerra Mundial y el siguiente hijo murió en la Segunda Guerra Mundial. Y Käthe Kollwitz apoyó la primera decisión de su hijo de incorporarse voluntario al ejército alemán en 1914. Pero esa experiencia dramática de la guerra, de la verdadera realidad de la guerra, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en Palestina, de la manera más descarnada y cruda posible, fue lo que convirtió a Käthe Kollwitz en militante, ¿no? Entonces es una figura, digamos, de referencia que nos expresa artísticamente lo que es la verdadera realidad de la guerra. Y tenéis aquí este grabado. Si yo he buscado hacer un abordaje cultural de lo que significa la guerra y de lo que significa también el escamoteo de la verdadera realidad de la guerra a partir de una presentación, de una imagen, de una serie de imagen falseada de la guerra, por fuerza tuve que toparme con este libro, ¿no? Soldados caídos, es de Josh Moss, y Josh Moss lo que hace, ya falleció Moss, lo que hace en este libro, que se publicó, si no me equivoco, a finales de los 90, lo que hace es analizar lo que él llama el mito de la experiencia de guerra. Fijaos un poco en esto, la experiencia de guerra, que es la realidad, y el mito. Es decir, de qué manera se construye un mito que esconde y deforma y justifica, de alguna manera también, esa realidad de la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que hace Moss para describir este mito? Pues fijaos, es muy interesante. No va al tiempo de guerra. Muchas veces las guerras no se explican en tiempo de guerra, se explican en tiempo de paz. Entonces mira el tiempo de paz. ¿Qué se está haciendo en el tiempo de paz? Si os dais cuenta, hemos llegado a febrero del 2022 porque se han hecho una serie de cosas anteriormente que no han trascendido, que son lo que explican que lleguemos a febrero del 2022 o que lleguemos a octubre de este año, no, del año pasado, perdón, del 2023. Moss fija la mirada precisamente en el tiempo de paz. Y en el tiempo de paz, por ejemplo, en el periodo de entreguerras después de la Primera Guerra Mundial, es cuando se desarrollan los llamados cementerios militares. Fijaos un poco el concepto de cementerio militar de homenaje a los caídos. Es el culto a los caídos, que esta la palabra también nos suena en esta península, en este estado. Y son cementerios militares de homenaje a los caídos. Es interesante, lo que hacemos es fijarse en la iconografía de esos cementerios militares, ¿no? Y aquí tenéis, por ejemplo, un clásico monumento de cementerio militar, que es un homenaje a los caídos, que es un conjunto escultórico de Trieste, en aquel entonces en Italia, en 1934. Aquí, esta imagen
este conjunto escultórico nos está dando muchas pistas sobre cómo se construye o se ha construido históricamente el mito de la experiencia de guerra, ¿no? No sé qué, así descanso un poquito, pero ¿qué os sugiere esta imagen? ¿Qué es lo que primero llama la atención? Están desnudos, lo cual es una referencia a lo clásico, el mundo de lo clásico. Vemos que hay un mito de la experiencia de guerra que se ha forjado, que se alimenta, se apuntala en una tradición muy antigua que remonta a lo clásico. ¿Estáis pensando quizá en alguna obra clásica? Concretamente. Seguramente la Ilíada, ¿no? Es decir, ese mundo clásico de la Ilíada. Nos fijamos, son desnudos, es un desnudo clásico, se remonta a los poemas homéricos. Veis que hay un escudo, veis que hay un casco de hoplita abajo, griego, y como veis, pero hay una cosa también yo creo que llama la atención y a lo mejor, quizá porque lo tenemos tan visto, no nos fijamos en ella, no lo sé. A ver, hemos dicho, son desnudos, ¿qué más podemos decir? Perdonad este sesgo de interpelar a la gente, pero los años que llevo ya enseñando ya me han deformado profesionalmente. Todos son hombres. Todos son hombres. Es decir, el varón, pero además son hombres jóvenes. Es el varón joven. Pero fijaos, aquí hay un elemento que es el varón joven, es varón, por supuesto, son varones jóvenes que han ofrendido su vida a la guerra, y es un monumento que está precisamente, se ha levantado en un cementerio militar. Fijaos un poco en esa relación entre la vida, entre la juventud, digamos, y la muerte. Y por supuesto son varones. Y aquí tenemos el primer vector de relación de lo que podemos llamar belicismo o militarismo, ¿no? En este mito de la experiencia de la guerra, y es el patriarcado. Es decir, el protagonismo precisamente del patriarcado. Esta gente lucha, ¿no? ¿Y por qué lucha? Quizá esta imagen siguiente nos da la pista. Este es un conjunto escultórico que está en un instituto de Berlín, que es del año 27, en plena República de Weimar. Eso es muy curioso porque esta estética del culto a los soldados caídos es idéntica en la República de Weimar que en la Alemania nazi, o sea, a partir de 1933. O sea, es muy difícil diferenciar unos de otros monumentos, ¿no? Y veis, como veis ahí, está escrito precisamente el motivo, la causa de esa lucha que decíamos antes, de esa guerra, ¿no? Que es el Estado-Nación, ¿no? Entonces ya tenemos aquí también otro vector, ¿no? Es el mito de la experiencia de guerra articulado con el patriarcado y en referencia al Estado-Nación, ¿no? El propio desarrollo del Estado-Nación. Pensad un poco como bien ha dicho Mota, me ha salido una especie, eso me lo comentó algún amigo, una especie de manual de historia contemporánea, porque siempre he pensado en mis alumnos y alumnas inconscientemente cuando he escrito el libro, ¿no? Y también he intentado explicarles lo que hago en clase, ¿no? Explicarles el desarrollo del Estado-Nación, ¿no? Que está intrínsecamente ligado precisamente al militarismo, ¿no? En la extensión de la creación del servicio militar obligatorio de manera masiva en el último tercio del siglo XIX, el armamentismo también en esa época, precisamente ese desarrollo de la industria armamentística, y que ya sabéis que eso derivaría en una competencia entre Estados-nación o imperios que terminó desembocando en la Primera Guerra Mundial, ¿no? No perdamos de vista que estamos hablando de mito de la experiencia de guerra, es decir, es una imagen idealizada de la guerra, ¿no? Que estamos intentando describirla. Hay otras artistas en la línea precisamente de Käthe Kollwitz que sí que miraban la guerra como lo que era, y muchas veces Käthe Kollwitz porque la había sufrido en la carne de sus hijos, pero por ejemplo Otto Dix porque la había sufrido en carne propia, ¿no? Entonces tenemos aquí al expresionista alemán Otto Dix, tiene esta obra que se llama La trinchera, porque él había luchado en las trincheras, ¿no? Y como veis, esta es la verdadera imagen de la guerra, nos representa o intenta representar lo que es la verdadera realidad, ¿no? Precisamente de la guerra. No sé por qué, si a lo mejor apuntáis alguna hipótesis de por qué el formato de esta obra, ¿a qué os recuerda quizá? Un altar, efectivamente una especie de retablo, un tríptico de tradición religiosa. Esto está hecho con toda la intención, porque si os dais cuenta,
cuando se desarrollan los ejércitos también apuntalados por el servicio militar obligatorio de manera masiva, está el Estado-Nación, pero está la religión, ¿no? Es cuando se crean también los primeros cuerpos de capellanes castrenses, ¿no? Que todavía existen hoy, ¿no? Capellanes castrenses en cada Estado-Nación según su religión respectiva. En este momento en Francia tenemos capellanes judíos, tenemos capellanes católicos y capellanes protestantes, ¿no? Entonces, la religión funciona aquí también como un elemento muy importante vertebrador. Antes hemos hablado de cementerios, estamos hablando de cementerios generalmente católicos o religiosos o protestantes, pero no tanto cementerios civiles, ¿no? Entonces veis aquí un poco esto es un poco lo que pretendía expresar Otto Dix, ¿no? La verdadera realidad de la guerra. Aquí hay otra obra que nos interesa, que es anterior, es de Alfred Kubin y se titula La guerra en 1907, ¿no? Es de 1907. Como veis, es una recreación de aquellos elementos clásicos que hemos visto en el Monumento de Trieste, pero en un sentido ya crítico, es decir, medio caricaturesco y crítico, ¿no? No sé si recuerda a alguien, a mí cuando vi esta obra me recordó una frase, un verso de una conocida cantante argentina, desconozco cuál es en origen ¿recordáis un poco de Mercedes Sosa? La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte. Este es estas botas, ¿no? que porta, ¿no? este soldado también desnudo, ¿no? Recoge un poco esa imagen. Estamos hablando de versiones críticas, ¿no? Pero vamos a volver otra vez a lo que estaba comentando al principio a partir de esos conjuntos escultóricos idealizadores de la guerra, ¿no? El mito de la experiencia de la guerra. El mito de la experiencia de guerra que miramos, que analizamos, no solamente está en los cementerios o en los memoriales, por ejemplo, los cenotafios, que son memoriales que celebran la guerra sin cadáveres, ¿no? Pero también está en una cosa tan aparentemente inofensiva como son los juguetes, ¿no? En qué momento el juguete bélico se popularizó, ¿no? El juguete, el soldadito de plomo es muy antiguo, procede seguramente del siglo XVIII. Aquí tenemos una extensión, digamos, del juguete bélico, mejor dicho, una popularización del juguete bélico, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, veis una brigada del Canadá en un juguete fabricado en Londres, ¿no? De un pelotón del Canadá, lo podéis ver aquí. Esto es muy importante porque todo esto que estamos diciendo del mito de la experiencia de guerra, con ese vector patriarcal, con esa importancia que tiene como fundamento, digamos, o vertebrador del Estado-Nación, al mismo tiempo tiene que permear la sociedad, tiene que llegar hasta el último miembro de la sociedad. Y hay que empezar por la educación, ¿no? Y el juguete bélico, de alguna manera, responde, digamos, a esa intención, ¿no? De qué manera el niño o la niña ya interioriza, se familiariza con el armamento, con la disciplina, con el militarismo, etcétera, ¿no? Aquí voy a pegar un salto en el tiempo y entonces voy a presentaros un dibujito de un amigo mío que me lo cedió y como podéis ver aquí está fechado en el 22 de enero del año 70. Este amigo mío tenía 5 años cuando lo dibujó. Es una hoja de un cuaderno de dibujos escolar, ¿no? Entonces la familia lo guardó, etcétera, y al final este amigo mío me lo terminó entregando. Como veis, lo que se pide en ese dibujo es que dibuja una escena de guerra ocupando toda la página, ¿no? Entonces el niño, que yo sé que mi amigo era muy aficionado al cine, porque ya le llevaban de pequeño al cine de barrio, y le gustaban mucho las películas de vaqueros desde el principio. Entonces él de alguna manera relacionó la guerra con las películas de vaqueros que tanto le gustaban. Como veis, aquí hizo una interpretación de su propia experiencia en el cine de barrio viendo películas de vaqueros un tanto curiosa, porque no sé si os fijáis que hay algo extraño en este. Las sillas están todas en línea, parece que es como si fuese digamos, una imagen del arte egipcio, ¿no? Está todo colocado como en una sola mirada, ¿no? En un solo plano. Hay otra cosa que quizás llame la atención de este dibujo. El acomodador muy gracioso. Y no sé si os fijáis que llevan en la cabeza al público. Son sombreros Stetson, son sombreros vaqueros. Entonces, por alguna extraña razón, hay una confusión de los vaqueros. No solamente están en la pantalla, sino que están también asistiendo y viendo la película. Como veis, la escena central es un vaquero que está intentando echar el lazo a un piel roja que se defiende con un arco y una flecha. Y una cosa que
comentando estas presentaciones en otros lugares, un detalle curioso es que cuando al niño se le dice, dibuja aquí una escena de guerra, esto es una escena dentro de una escena. O sea, que es una especie de, como si esos espejos que se repiten hacia el infinito, es una especie de escena dentro de una escena. Pero lo que sí que me interesa resaltar más de este dibujo es precisamente la frase de arriba, ¿no? Si os fijáis. Entonces, hay alguien que se ha editado este cuaderno escolar pensando que un niño de 5 años tiene que saber ya lo que es una guerra, tiene que saber dibujar una guerra y tiene que saber dibujar una guerra que ocupe toda la página. En favor del niño, de este amigo mío, hay que decir que la escena no ocupa toda la página, seguramente no llega ni al tercio. No sé por qué extraña razón se debía. Pero como veis, esto ya está hablando de que este niño ya está familiarizado ya con 4 años y pico, ya está precisamente familiarizado con la guerra. Esto forma parte también del mito de la experiencia de guerra, ¿no? Aparte de estos elementos que os he comentado. Seguimos con la banalización de la guerra, que es un aspecto importantísimo del mito de la experiencia de guerra. Banalización en el sentido de que se convierte en algo cotidiano, a partir de elementos tan populares como los juguetes. Fijaos que también hay unos elementos populares importantísimos, que son las canciones. No sé de qué manera las canciones, los himnos, las obras que tienen que ver con la guerra, que elogian la guerra, los dramas, las obras de teatro y cuando llegamos al nacimiento del cine, también las propias películas bélicas. Este es un recortable del año 22. Hacía muy poquito tiempo que se había fundado la Legión Española a semejanza de la Legión extranjera, que tiene bastantes años más de historia. Es el recortable de la Mariquita Pérez. No sé si... La Mariquita Pérez es una muñeca hiper popular, que yo creo que todavía se fabrica. Me parece que todavía aún hoy se fabrica. Este es un recortable, ya digo, que representa a la Mariquita Pérez legionaria, ¿no? Y vamos a examinar qué os llama la atención de esta. Vamos a analizar, si os parece, las cabezas de los negros, que gotean sangre, además. ¿Hay algún otro elemento que os llama la atención, quizá? Hay unos niños que están maniatados, ¿no? Entonces vamos a analizar, si os parece, estos elementos. Resulta muy curioso y me llamaron la atención ayer sobre ello en la presentación en Tarragona, porque resulta que si ponéis el traje a la mariquita, queda escondida la cabeza cortada, que yo no me había detenido a pensarlo. Es como una especie de sorpresa, ¿no? Cuando desnudas un poco la mariquita te encuentras con que lleva colgando una cabeza. Para entender este recortable, también podemos reflexionar sobre, fijaos, es un recortable para niñas, pero en teoría las mujeres siempre tradicionalmente siempre han estado o siempre se las ha mantenido apartadas de las armas. Es decir, las armas eran un privilegio, eran exclusivo de los varones, ¿no? Las mujeres estaban en relación con la guerra asociadas a siempre papeles auxiliares, ¿no? Enfermeras, pensad en las madrinas de guerra, en las viudas de los soldados, etcétera, pero nunca portando las armas, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, este dibujo es un tanto atípico. ¿En qué estaba pensando la gente, o el padre o la madre de esta niña, cuando veía este recortable? No, pues a lo mejor estaba pensando, esto era tan estrambótico, esto de cortar cabezas y niños maniatados. Bueno, pues a lo mejor estaba pensando en esto. Este es un recorte de La Esfera, que es una revista gráfica. Este es el momento del apogeo de los fotoperiodistas españoles. Es decir, tenemos grandes fotógrafos, los dos Alfonsos, etcétera, Campúa, estas fotos son de Campúa, publicando precisamente fotografías sobre la guerra de África, ¿no? Estamos hablando del año, antes era el 22, este es del año 21. Sabéis que en el año 21 tiene lugar una masacre en Anual, precisamente, sobre todo en la plaza, en el territorio de Anual,
y en la plaza de Monterruiz, donde cerca de más de 10.000 soldados españoles perdieron la vida, ¿no? Ya sabéis que eso conllevó una serie de responsabilidades con el tiempo, de políticas y militares, etcétera, y fue un caso digamos muy polémico en aquel entonces. Bueno, la masacre de Anual data de agosto del 2020, de 1921, y durante los meses siguientes lo que hizo el ejército español fue ir recuperando esas posiciones que había perdido, y según las iba recuperando, iba publicitando esas operaciones militares, que pasaban precisamente por la exhibición de los prisioneros de guerra, ¿no? Y en este caso de los rebeldes rifeños, ¿no? Y aquí ese es un poco el trasfondo histórico real de esos niños que hemos visto en la imagen de la Mariquita Pérez. Si os fijáis, son prácticamente niños, concretamente en esta fotografía, los que aparecen aquí. Vamos ahora con el asunto de las cabezas, ¿no? Os encontráis aquí con una imagen muy reproducida, que aparecen unos soldados exhibiendo cabezas, ¿no? Cabezas lo dejo ahí. Yo he escogido este recorte, como veis pone monstruosidad roja. Pertenece a una publicación del año 38 en el bando sublevado, en plena guerra civil, y por parte del bando sublevado, ¿no? Entonces, lo que llama monstruosidad roja es que intenta presentar a esos soldados como brigadistas internacionales comunistas, ¿no? Dice internacionales comunistas. Y las cabezas pertenecen a lo que, tal como se presenta en este recorte, los definen como buenos españoles, ¿no? Cabezas de buenos españoles. Claro, yo siempre con los alumnos y alumnas siempre lo que insisto es analizar la imagen, cuál es su origen, cuál fue su primera intención, quién la hizo y dónde se publicó, ¿no? Entonces resulta que evidentemente esta imagen, digamos, está reutilizada, porque su primer uso primeramente apareció en las memorias de Abdelkrim. En el libro de las memorias de Abdelkrim, por Mathieu, aparece esta imagen. Y realmente estos son legionarios, efectivamente españoles, exhibiendo cabezas de rebeldes rifeños, ¿no? A lo que voy es que tenemos un formato de atrocidad que se va manipulando por parte de operaciones, digamos, de propaganda, y se va manipulando en función de los intereses de cada quien, ¿no? Entonces hay un origen, digamos, más o menos verdadero, pero se va manipulando la atrocidad. Esto tiene que ver con lo que ha estudiado también Moss, que es la propaganda de atrocidades. Fijaos que en casi toda guerra siempre hay una atrocidad principal que se presenta y se magnifica. No estoy diciendo que esa atrocidad no haya sido cometida. Estoy hablando de cómo se utiliza siempre una atrocidad respectiva para justificar, que era precisamente la intención de este libro, explicar las justificaciones de la guerra, ¿no? La presunta solución armada de la guerra, ¿no? Siempre obedeciendo, digamos, a un planteamiento moral. Atrocidades hemos visto un montón en la historia, ¿no? Esa propaganda de atrocidades nace ya en la guerra ruso-turca en 1877-78. Ya tenemos las primeras noticias de atrocidades. Si os dais cuenta, en la guerra de independencia griega, aquel cuadro de la Croix, la matanza de Quíos, también con anterioridad tenemos esa atrocidad, ¿no? Esa atrocidad que intenta apelar a la acción, ¿no? En este caso, pues a la acción guerrera. Si nos vamos a épocas más recientes, pues nos encontramos con ¿recordáis la matanza de Rachak en Kosovo en 1999, o la última en Ucrania, de Bucha, precisamente en 2022, o la que se está produciendo ahora mismo en Palestina? Es decir, no entro a decir si son reales o no, evidentemente en todas hay un fondo de realidad, sino de qué manera se van utilizando, de alguna manera, para los fines propios. Volvemos al mito de la experiencia de guerra. Estamos hablando de una épica guerrera, que es esencialmente masculina, en los que hemos visto hasta este momento, y esta épica guerrera podría parecer que ha pasado de moda. Pues en Madrid, por lo menos, de donde vengo yo, no. Porque esta es una estatua que se erigió en 2021, que es el homenaje a la Legión, ¿no? Entonces, como veis, es un poco lo mismo, ¿no? Una épica guerrera, etcétera, el valor siempre masculino, etcétera. Veis que es un estilo más o menos realista, es un homenaje a la Legión, y esto viene a cuento de una cosa.
y es que personalmente yo pienso, y también lo plasmo en el libro, lo reflejo, de que cuando se hace el relato de España, o el relato, si me apuráis, también de Cataluña, cuando vamos haciendo los diversos relatos nacionales en todas sus variantes, en Occidente o en Europa, siempre nos dejamos fuera la colonia, el pasado colonial. El pasado colonial que últimamente parece ser que está cobrando vigencia, sabéis que están... Son provincias. Claro, eran provincias del imperio en este caso, ¿no? Pero está cobrando vigencia, digamos, esos procesos de demolición de determinados monumentos de esclavistas o de que refieren un poco al pasado colonial, ya sabéis, en Estados Unidos, el Torre de Colón, etcétera, ¿no? O de negreros, por ejemplo, en Bristol, en Gran Bretaña, o de Leopoldo II en Bélgica, o en Barcelona con Antonio López y López, ¿no? Claro, para el actual gobierno, de luego, eso parece que no existe, porque si os fijáis en la ley de memoria democrática actual, no hay ninguna referencia, que se supone que es la ley que de alguna manera cuenta el relato del Estado español. Si os dais cuenta, no hay ninguna referencia a la colonia, ¿no? Estamos hablando de este país, ha tenido una relación con el colonialismo muy estrecha, ¿no? Y recordáis que uno de los penúltimos países en abolir la esclavitud en el mundo es precisamente la monarquía española, ¿no? Recordáis un poco también lo que hemos visto antes con el protectorado africano en Marruecos, pero también Guinea, o también Filipinas, ¿no? Entonces, todo ese pasado parece ser que no existe. Bueno, ya para ir terminando, con ocasión para dejar tiempo también al debate, con ocasión del conflicto ucraniano y el actual de Palestina, lo que estamos viendo es una especie de bucles históricos. Si os dais cuenta, un poco la guerra que se está librando en Ucrania es muy compleja, parece que reúne rasgos de guerras anteriores. No sé si os recuerda alguna guerra anterior, quizá el conflicto que se está dando ahora mismo en Ucrania, algo que nos suene de épocas anteriores. La Primera Guerra Mundial, una guerra de posiciones donde hasta médicos británicos que están tratando las heridas de los soldados ucranianos están sorprendidos porque están viendo en directo las heridas que habían estudiado en libros de medicina de la época de 1914-1915. Entonces, esa guerra de posiciones tan sangrienta, ¿no? Habíamos cambiado de esquema en Europa, ¿no? Con aquello de la Guerra Fría, etcétera, y parecía que la guerra convencional había pasado de moda. Con armamento convencional no, parece ser que no ha pasado de moda, sino que se está reeditando de una manera mucho más descarnada. Hay otros elementos que también han funcionado y que recuerdan a épocas anteriores, que es precisamente esta mentalidad, este esquema binario, ¿no? De que si intentas analizar algo, matizar algo, enseguida te parece que estás haciendo el juego al enemigo, ¿no? Eso nos ha recordado un poco el esquema del comienzo de la Guerra Fría, la caza de brujas, el macartismo, etcétera, ¿no? Esa especie de mentalidad de no pensar, de no analizar, ¿no? Y que enseguida no hay manera de situarte en el medio, ¿no? De intentar analizar de alguna manera con cierta distancia el conflicto. Esa es una de las también de las resonancias, de los ecos que puede tener el conflicto, por ejemplo, ucraniano con el pasado, con conflictos anteriores. También, fijaos, si hablamos de reedición de la guerra convencional, si leemos muchas noticias de esos periodistas que presuntamente se incrustan en pelotones, nunca en primera línea, desde luego siempre en segunda o tercera línea, veréis que siempre se suele hacer una especie de geografía del soldado, ¿no? Del heroísmo, etcétera. El soldado propio o el soldado aliado, en este caso el ucraniano, y generalmente el enemigo se presenta como animalizado, ¿no? Es decir, deshumanizado. Se le califica de cucaracha, siempre en plural, ¿no? Siempre se intenta deshumanizar. Ese lenguaje también remite, digamos, a épocas anteriores, ¿no? Concretamente de la Primera Guerra Mundial. Y también, por supuesto, la propaganda de atrocidades que comentaba antes. Siempre hay una atrocidad que se presenta y se focaliza, ¿no? Claro, en este caso lo que estamos viendo es una reedición de la épica guerrera, ¿no? La épica guerrera masculina, ¿no? Muy relacionado con el patriarcado, lo que comentábamos antes. Pero también se dan, y en este sentido el conflicto nos ofrece problemas, nos plantea problemas de interpretación, que no sabemos muy bien cómo abordarlos, que están dados, por ejemplo, por esto, por el uso de drones en la guerra, ¿no? Estos libros son del 2015, son las primeras reflexiones sobre
la guerra con los drones, pero la guerra con los drones filosóficamente es muy interesante, porque fijaos que es lo contrario de la épica guerrera. El guerrero, digamos, pone el cuerpo en ese combate, y esto es una guerra que se libra, por ejemplo, desde Estados Unidos. Es decir, son los operadores de dron pueden pilotar esos drones desde Estados Unidos y drones que están matando en Afganistán, ¿no? Entonces eso también es una reflexión interesante de especie de guerra a distancia y guerra asimilada a juego. Los operadores de dron, cuando descansan de sus largas horas de trabajo, juegan con juegos de ordenador. Es decir, descansan. El juego es para ellos también un entrenamiento. Entonces hay una confusión entre realidad y ficción que es también interesante pensarla. Pensad que esto también ha funcionado con determinadas noticias que nos han llegado sobre los operadores de dron ucranianos. Muchos son chicos jóvenes, generalmente son chicos, y son chicos jóvenes que han tenido mucha experiencia en los juegos de guerra. Es decir, hay una especie de contigüidad un tanto perversa entre el juego y la muerte, ¿no? Y eso es un poco lo que se está dando ahora mismo. Ya para terminar, y eso lo planteo de esa manera, a ver cómo podemos interpretarlo. Para terminar, sí que me gustaría destacar una serie de figuras. Yo lo llamo la línea de puntos, que si seguimos la línea de puntos del pasado, nos van a dar unas pistas para analizar los conflictos actuales y para resistirnos a los conflictos actuales, no a la guerra actual, ¿no? Y son nombres casi todos de mujeres. Fijaos, esta es Berta von Suttner, Premio Nobel de la Paz, una gran crítica de la guerra. Su obra Bajo las armas fue reeditada continuamente, todavía nos encontraremos con alguna edición reciente. Es una gran figura crítica de la guerra. Berta von Suttner insistía mucho en la educación, es decir, cómo frenar el belicismo a partir precisamente de intervenir en la educación. Y insistía mucho no solamente en la educación de niños, sino de niñas, ¿no? Porque las niñas también podían entrar, y ya lo hemos visto con la Mariquita Pérez, legionaria, podían entrar a participar involuntariamente en ese pensamiento militarista. Aquí tenemos otro personaje muy citado por Noam Chomsky, por primera vez se ha traducido el año pasado, que es Randolph Bourne. Tiene un libro fundamental que se llama La guerra es la salud del Estado. La guerra es la salud del Estado. Es decir, que ilustra perfectamente esa relación entre el Estado-nación y la guerra. Eso nos viene a cuento precisamente nos plantea la pregunta de hasta qué punto esta sociedad capitalista, en este estado actual de desarrollo del capitalismo, hemos interiorizado como Estado la guerra. Esa es un poco la pregunta que plantearía. Aquí suelto una pregunta que personalmente a mí me tiene muy confuso. ¿Cómo es posible que en Occidente, en Europa, etcétera, se esté desarrollando cada vez una mayor sensibilidad contra el maltrato animal, a favor del medio ambiente, de denuncia de la violencia contra las mujeres, y eso sea perfectamente compatible con la naturalización y aceptación de la guerra como presunta solución armada, en un momento además que está creciendo el gasto militar? Esa para mí es la pregunta que luego, si queréis, en el debate intentamos abordar, ¿no? Esto es lo que venía a decir. La respuesta de Randolph Bourne es que nuestra propia sociedad, en el propio Estado, ha interiorizado la guerra. Es decir, la guerra forma parte, digamos, de nuestro Estado. Otro tema es que nos demos cuenta de ello, ¿no? Luego tenemos un libro fundamental que es Tres Guineas de Virginia Woolf, ¿no? Un libro que continuamente reeditado, afortunadamente, y Virginia Woolf, si lo habéis leído, es un libro maravilloso. Hace una cosa importantísima, porque claro, Virginia Woolf, el libro parte de que un señor, se dirige a Virginia y le dice: ¿usted qué puede hacer para frenar la próxima guerra? Pero claro, es un hombre que se dirige a una mujer, cuando precisamente las mujeres han sido mayormente las víctimas de la guerra y han estado fuera de los ámbitos de decisión de las guerras. Entonces ahora resulta que tienen que ser las mujeres las que den una solución a las guerras, ¿no? Eso es un poco uno de los puntos de los mensajes de Virginia Woolf. Y lo que hace Virginia Woolf es definirse como extraña a la guerra. Entonces mira la guerra y lo belicista con una mirada, digamos, de extrañeza. Entonces hace ese esfuerzo de sacudirse esa naturalización de la guerra. Y se imagina a sí misma como una especie de marciana que acaba de aterrizar aquí y contempla el mundo.
tiene una mirada en las descripciones fantásticas, si recordáis, sobre los desfiles militares. Si pensáis en un desfile militar, en lo que significa eso, es decir, gente moviéndose al unísono, haciendo los mismos gestos, vestidos de la misma manera, vestidos con dolados, unos se ponen cascos, otros plumas, otros se cuelgan medallas, algunos llevan una cabra delante, otros atrás, unos van más rápido. Esa imagen de extrañeza es precisamente la que utiliza Virginia Woolf para extrañarnos de la guerra, ¿no? Y esa sería una buena también solución práctica, ¿no? Extrañarnos, ¿no? Intentar extrañarnos de la guerra. Tenemos a Simone Weil, que también han sido reeditadas los últimos escritos sobre la Guerra Civil Española. Sabéis que Simone Weil tomó partido por la causa republicana, llegó a tomar un arma y llegó a desplazarse al frente de Aragón como miliciana. Pero claro, Simone Weil se sumó de alguna manera a una guerra justa, pero vio lo que era la guerra y vio las atrocidades de ambos bandos, incluso el que tenía la razón, si queréis, por decirlo de alguna manera, y se situó también frente a eso, ¿no? Y reflexionó sobre lo que significa precisamente el medio de la guerra, o sea, de qué manera el medio de la guerra pervierte el fin buscado, ¿no? Tenemos un fin justo, un fin buscado, pero el propio medio que utilizamos ya pervierte y corrompe el fin, ¿no? No hay una separación entre medios y fines. Los fines se construyen también a partir de los medios que se utilizan. Esa es la enseñanza que yo he recibido en el movimiento antimilitarista, ¿no? Que el fin no justifica los medios, que los medios conforman el fin, ¿no? Luego tenemos aquí a una figura que la echamos de menos cuando vemos sobre todo las posiciones belicistas, las más extremas en Europa, del Partido de los Verdes, que es Petra Kelly, ¿no? Entonces, interesa las obras de Petra Kelly, están en las bibliotecas, es la fundadora del pensamiento ecofeminista, ¿no? Recuperemos a Petra Kelly, ¿no? Pensemos en lo que decía Petra Kelly en una época que además era la Guerra Fría, era el final de la Guerra Fría, en una época presidida precisamente por el binarismo más extremo. Pensemos en Petra Kelly, no la recuperamos. Nos está señalando un punto más que nos está señalando de alguna manera el camino. Y luego está Christa Wolf, también importantísima en la literatura feminista, escritora de la República Democrática Alemana, con esta obra que es Cassandra, también muy editada profusamente. Christa, frente a la dicotomía con la que empezaba de alguna manera esta intervención, recordad, entre morir y matar, la guerra es justa, es moralmente justa, etcétera, frente a morir o matar, lo que venía a defender era vivir, entre morir y matar, vivir, ¿no? O sea, parece que no hay ninguna vía entre medias, entre morir y matar, pues sí que la hay, ¿no? Que es vivir, ¿no? También de alguna manera señalaba ese camino. Y ya para cerrar la intervención, este es un grabado de Käthe Kollwitz. Habíamos empezado la intervención con Käthe Kollwitz. Es un grabado también en relación con la sensibilidad, encarnación de la sensibilidad antimilitarista de Käthe Kollwitz, y se titula Los frutos de semilla no deben molerse. Entonces es una enseñanza básica, trascendental. O sea, la peor atrocidad posible, concebible, además históricamente así ha quedado demostrada, no hay más que ver toda la iconografía de la cultura judeocristiana, no hay más que ver un capitel románico, ¿no? Donde aparece la matanza de los inocentes como epítome de la principal, digamos, el principal horror de la guerra, ¿no? Esta es la denuncia que hacía Käthe Kollwitz, ¿no? Y que precisamente tiene plena actualidad con ocasión precisamente de lo que está pasando en Palestina. Vale, pues si os parece, abrimos un debate y si tenéis alguna cosa, no sé cómo he ido de tiempo. ¿Sí? Me lo he dejado sin nada. Estoy seco. Crec que ha obert moltes qüestions i qüestions que ell plantejava, qüestions que es poden venir al cap. Llavors, no sé, si teniu alguna pregunta, alguna reflexió sobre el tema. Hola, bona tarda. Moltes gràcies. A veure, jo les vegades que he vingut a les xerrades que heu fet de la Unipau sempre es parla de la guerra. I, bueno, o gairebé sempre. I aleshores no sé fins a quin punt això pot inocular la
necessitat interna de viure la pau. I amb això vull fer referència a així diferents punts, val? Per exemple, quan s'han vist les estampes d'aquella nena que anava vestida de militar, jo no sé fins a quin punt això estimula que un nen tingui ganes de ser agressiu amb els altres quan veiem a les escoles que hi ha molt de bullying, que els nens es peguen, es maltracten, que seria com un simulacre de guerra en petit comitè. Ho dic perquè jo tenia un nebot que li encantava col·leccionar joguines bèl·liques, militars, etc. I mai va tenir uns instints agressius. Mai va tenir un fill, és molt amorós, molt carinyós i té una part femenina. Que hi ha com pensar que si veiem tota una publicitat bèl·lica ens estimularà a la nostra tendència agressiva. No és així, jo no crec que sigui així. És més a l'entorn que viu el jove o el nen quan creix amb les relacions que es creen en la família i en el grup d'amics. I sobretot frustracions. Això per què ho dic? Per què dono aquesta importància? Perquè per educar la pau hem d'educar les emocions que ens engendren frustració, neguit, por. La guerra ve de pors, de terrors. Si tu poses aquestes atrocitats... Ai, perdona, no entiendes el català, no? Eso sí que lo entiendo. Sí. Quan tu poses aquestes... Els dibuixos de militars de la nena en plan còmic no crec que inciti a la violència. Però si et veus imatges de tallant caps, però viu, no? Com ara veuen els nanos, no veuen imatges, les veuen reals, perquè jo tinc un alumne que ell era molt disruptiu i el que més li agradava era veure contínuament com tallaven el cap a una persona en viu, d'unes matances que hi havia per allà Orient. I aleshores, doncs, quan tu et vius d'una manera molt dissociada, a nivell interior agressiu, doncs tindràs aquesta tendència, aquesta necessitat de la guerra. I això penso que és important que quan es faci educació per la pau comencem a treballar el que és la pau interior, el benestar, etc. Això per una banda. I per una altra, que dius que la gent està molt sensibilitzada en temes de feminisme, de drets de la dona, de respecte a l'animal, però que per qüestions de la guerra d'Ucraïna la gent no protesta. La gent potser no protesta perquè té molts problemes, però la gent segur que no li agrada en absolut que hi hagi una guerra. I penso que també és important que hi hagi una educació de benestar animal, perquè a la vegada te fa que vulguis benestar per les persones. No crec que hi hagi ningú que estimi els animals i no estimi les persones, encara que també hi hagi molt sombada i podria ser perfectament. Si voleu, fem un torn i després. Després d'una ponència paral·lela, jo volia demanar-te si el mensaje que nos has dado de alguna forma es perspectiva europea o judeo-cristiana o norte global. Quería preguntarte si ves algunas diferencias en las perspectivas, por decir algo, orientales, en China, por ejemplo, o el sur global. ¿Cómo se puede ver esto desde distintas partes del mundo? ¿Cómo se ve la guerra? ¿Cómo se ve la evolución de la guerra desde distintas partes del mundo? Hi havia algú més per aquí? Bueno, gracias por lo que nos has explicado. Yo creo que es muy interesante, pero quizá he echado de menos un poco la relación de esto con el control de los medios de comunicación por el complejo militar e industrial, que un poco es lo que se tiene tendencia a decir siempre. Y justamente lo que has hablado. ¿Podrías, no sé, ampliar un poquillo esto? Gracias.
pues si queréis ya respondo. Bueno, en relación con en el libro sí que lo recojo también. Si hacemos una comparación histórica y vemos estos momentos de reedición prácticamente de nueva Guerra Fría que estamos viendo, y lo comparamos, por ejemplo, con el año 47, lo que se está produciendo en el mundo en ese entonces, concretamente en Estados Unidos, pero también en Europa occidental, lo que vemos es una serie de similitudes, ¿no? Por un lado, políticamente hablando, gobiernos en crisis, prácticamente todos los gobiernos europeos ahora mismo están en crisis, en aquel entonces también, y por supuesto empezando por el gobierno Truman, ¿no? Que tenía unos índices de popularidad bajísimos y los remontó precisamente con el discurso militarista de la Guerra Fría. Esto por lo que se refiere a la política. La crisis de posguerra de la Segunda Guerra Mundial se remonta también con ese rearme y la creación del complejo militar industrial precisamente con el comienzo de la Guerra Fría. Hay un ejemplo clarísimo que es, por ejemplo, la división comercial de Boeing. La división comercial de Boeing sufre una crisis terrible, hay una huelga masiva de varios meses de duración y Boeing de alguna manera resucita gracias a las inversiones en guerra, gracias al discurso del comienzo de la Guerra Fría. Es decir, esa inversión en armamento es lo que resucita a Boeing y que provoca incluso el desarrollo de la aviación comercial de Boeing, ¿no? De los años tan famosos, los años 50, 60, etcétera, ¿no? Eso es una pista de lo que estabas comentando antes del complejo militar industrial, si nos vamos un poco a la economía. Entonces eso yo creo que nos puede dar determinadas claves. Pero eso también nos informa, si queréis, filosóficamente hablando, de algo que he comentado antes. La guerra es la salud del Estado. ¿Cuáles son las funciones benéficas? No tanto del estado de guerra actual, digamos, en la actualidad, en acto, sino en potencia, en la posibilidad de la guerra, en vivir siempre con una posibilidad de guerra, ¿no? Que es lo que está pasando ahora mismo con esos llamamientos de Margarita Robles, por ejemplo, o el primer ministro polaco, en el sentido de que preparémonos que va a haber una guerra, ¿no? Claro, eso significa que Randolph Bourne decía que la guerra es la salud del Estado. ¿De qué manera ese discurso de la posibilidad de la guerra beneficia al Estado? Económicamente ya lo vemos. En determinadas divisiones, en determinadas industrias, el complejo militar industrial, que sabéis que ahora mismo las industrias de guerra tienen las tasas máximas de beneficio, ¿no? Pero también hay otros beneficios evidentes de la guerra, ¿no? Si queréis, si nos salimos un poco de la economía, que es la cohesión social, ¿no? Nos olvidamos de los problemas internos, pensamos en Rusia y eliminamos precisamente las divisiones sociales, ¿no? Digamos, en una especie de análisis más complejo que reúna sociología, o sea, que reúna análisis social, económico, cultural, etcétera. No sé si un poco va por ahí. La pregunta que decías de Oriente es que, claro, el mundo está mundializado absolutamente. Entonces ya esas diferencias que podía haber entre determinadas zonas del mundo pues han pasado a segundo plano, ¿no? Es un poco el fruto de la globalización, ¿no? Una de las economías más potentes es China y China es un capitalismo de Estado. Las variantes, si queréis, peculiares o culturales de China, del capitalismo chino, son relativamente secundarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que haya diferencias. Si hablamos de diversas zonas del mundo, los militarismos se alimentan unos de otros, porque un mensaje esencial del pensamiento militarista es deshumanizar al enemigo y caricaturizar al enemigo, ¿no? Se está viendo, por ejemplo, se habla de Putin, siempre hay una especie de caricatura máxima que es Hitler, también se hizo con Saddam Hussein, ¿no? Recordamos también cómo en su momento se decía que Saddam era el nuevo Hitler, etcétera. Es siempre lo más recurrido. Pero es que el otro, si queréis, hace lo mismo. Es decir, el nacionalismo ruso de Putin hace precisamente eso, también con Occidente. Entonces Occidente es el colmo de los males, el colmo de la perversión moral, etcétera, de la corrupción moral. Y eso funciona de alguna manera, de esa manera, como espejos, ¿no? Son espejos y contraespejos que se alimentan unos de otros, ¿no? Con respecto a la primera intervención, yo no he pretendido que esa imagen de la Mariquita Pérez legionaria, no pretendo que la vea de los niños, ¿no? Sino que la presento, digamos, como ejemplo de lo que es una mentalidad militarista, y al margen de que nos guste o no, o que pensemos qué pasa, cuál es el efecto sobre los niños, lo que es cierto es que ese era un juguete con el que jugaban las niñas.
y concretamente las niñas. Entonces, partimos un poco del reconocimiento de esa realidad, ¿no? Y a partir de ahí pensamos un poco, ¿no? Yo quería preguntarte, pues tú en el libro también hablas de los intentos de humanizar la guerra, en Ginebra, los acuerdos de... ¿No crees que lo que estamos viendo en Gaza, retransmitido en directo, acaba absolutamente a cualquier tipo de derecho, si ha habido alguna vez un derecho que haya respetado durante la guerra, que no se ha respetado, pero yo creo que cuando escondías, cuando hacías una barbaridad la escondías? De hecho, Israel, cuando empezó a bombardear, la primera vez que bombardeó el hospital, decía que había sido la propia Hamas. Ahora ya ni se esconden. Aparte, hoy en día que todo se retransmite, los mismos soldados se filman haciendo estas barbaridades, disparando. No hay ningún tipo si no estamos yendo realmente, o sea, más a la barbarie, volviendo a la barbarie más absoluta, ya sin reglas ni normas, que nunca se han respetado, pero que estaban ahí al menos para reclamarlas, ¿no? Pero estamos llegando con el conflicto de Gaza, estamos llegando a unos niveles de barbaridad y de petarse los derechos internacionales y todo, ¿no? Que yo creo que nos pone en otra dimensión, porque claro, muchos gobiernos, si Estados Unidos le sigue dando armas, Occidente lo sigue defendiendo, nadie reacciona ante eso, digo, bueno, pues yo puedo empezar las barbaridades que ya hacía con mis minorías o con los del país, ahora ya no hace falta ni que las esconda bajo un discurso de tal, porque aquí hay campo libre. Sí, pero claro, si hacemos, echamos la mirada hacia atrás, también nos encontramos qué pasaba con las primeras convenciones internacionales que recogían los primeros rudimentos de derecho humanitario o derecho de ius in bello, ¿no? Derecho de la guerra. Es decir, intentar legislar en contra de la comisión de determinadas atrocidades durante la guerra, ¿no? Pues ese avance, aquellas convenciones de La Haya, aquellos dos congresos de La Haya de 1899 y 1907, convivían con la realidad del colonialismo. Es decir, pensad que quizá el mayor genocidio de la historia, uno de los mayores genocidios de la historia, pasó prácticamente desapercibido, que es el del Congo, ¿no? El llamado Estado Libre del Congo. Y eso era contemporáneo, ¿no? Entonces eso también es una especie de... Volvemos a la mirada atrás. Sí, no deja de ser un tema colonial también, lo de... Era un tema colonial, claro. Y en el caso del Congo, pues ya sabéis que hubo una campaña también movida por determinados publicistas, muy meritoria, que fue la que destapó el trabajo forzado precisamente en el Congo, precisamente cuando se había evolucionado, ¿no? Y estábamos hablando de la economía capitalista, la salarización del trabajador, y resulta que se está dando una reedición del trabajo esclavo a finales del siglo XIX y principios del XX, trabajo forzado con unos castigos, ¿no? Fueron famosas, por ejemplo, las imágenes de las manos cortadas de los niños, ¿no? Eso también es un ejemplo de atrocidad bien documentada, que era precisamente, digamos, que convivía con ese discurso del humanitarismo, si queréis, o de los rudimentos del derecho humanitario, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Seguimos viendo de alguna manera eso. Me estaba acordando mientras te escuchaba declaraciones del ministro israelí, uno de los ministros, no recuerdo si era de defensa, cuando decía que los palestinos eran animales humanos. Entonces, fijaos un poco qué perversión, ¿no? Es la animalización. No le puedes quitar el adjetivo humano porque son humanos, pero el sustantivo es animal, ¿no? Lo que justifica que se pueda matar a un niño, ¿no? Efectivamente, eso lo estamos viendo actualmente. Y en cuanto a la convivencia, o si queréis, la contigüidad de discursos liberales, generalmente liberales, de derecho humanitario, siempre con el discurso siempre humanitario detrás, con atrocidades como estas, esto ya está siendo teorizado. En el libro hablo de la doctrina Cooper. Cooper fue un asesor de Tony Blair, porque sabéis que a raíz del primer uso precisamente de los drones en Gran Bretaña, de la guerra de los drones, sabéis que el dron como arma de guerra, fijaos que es interesante porque es un ojo que mata, es decir, es un ojo vigilante, pero que mata, que tiene la capacidad de matar. Se empieza a usar con ejecuciones concretas, ¿no? Y esas ejecuciones concretas se dan en la periferia europea, en los territorios extraeuropeos. Es una especie de reedición del neocolonialismo. Es decir, no se utiliza un dron para matar en Europa o en Estados Unidos, pero sí se utiliza en estados descompuestos o en territorios, digamos, en estados en crisis, que pueden ser Irak, que pueden ser Irán y Libia. Precisamente
a principios del siglo XXI sucede, finales de los 90, una polémica en Gran Bretaña porque el gobierno británico ordena la ejecución de 2 ciudadanos británicos en Libia por medio de un dron. Entonces se asesina a 2 ciudadanos británicos en Libia que iban a bordo de un vehículo y de paso mueren 3 o 4 personas civiles. No tiene nada que ver con nada. Se supone que esos ciudadanos británicos, según el espionaje del país, lo que estaban haciendo, estaban preparando un atentado terrorista. No habían ni siquiera llegado a cometer, digamos, el delito. Antes de que lo cometiese, preventivamente deciden ejecutarlos. Y además son ciudadanos británicos, en un país como es Gran Bretaña, que tiene abolida la pena de muerte desde hace tiempo. Entonces, eso ya nos da las pistas de esa contigüidad, lo que podemos calificar, si queréis, a primera vista como hipocresía, esa contigüidad de realidades, ¿no? El asesor de Tony Blair que justificó esta operación, Cooper, acuñó la llamada doctrina homónima, donde definía el mundo de esta manera. Fijaos, hay estados posmodernos, que son estados que son garantes del sistema de libertades, los derechos humanos, etc. Luego hay estados modernos, que son estados donde ya hay un cambio, digamos, de discurso. Es decir, son estados como medio atrasados, que son intermedios. Y luego estaba lo que él llamaba la jungla jovesiana. La jungla jovesiana es el resto del mundo donde no hay reglas. Es decir, el estado posmoderno, en su propio estado, actúa de una determinada manera, respetuosa, obligadamente, a la fuerza, con los derechos humanos, pero en la jungla jovesiana no hay reglas. Es decir, actúa de cualquier forma. El único criterio es la eficacia, que es el criterio de la guerra de los drones, fijaos, porque es una guerra muy cómoda. Es decir, se asesina impunemente en cualquier lugar del mundo, se acaba con cualquier vida humana, minimizando el riesgo de vidas propias, de perder vidas propias de los soldados. No se lleva a ningún soldado fuera. Ese discurso está conviviendo. Es decir, eso que podemos calificar de hipocresía, que es lo que está pasando en Palestina y que es lo que está pasando en otros lugares del mundo, puede convivir en una misma doctrina, ¿no? Que es lo que hizo Cooper, ¿no? Sí. Ah. Primer aquí, després. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Pues para català, que entenc el català perfectament. Al final de la intervención has planteado una pregunta y has dicho que te preocupaba, ¿no? Porque cómo estábamos evolucionando la sociedad hacia un más cuidado de las personas, ¿no? A nivel de crianza, por ejemplo, de cuidado de los animales, de respeto a la naturaleza y en contra, ¿no? Y al lado el crecimiento del discurso belicista. A mí esa pregunta también me la hago y también me sorprende y creo que tú debes tener alguna reflexión sobre eso. Me gustaría que la compartieras. Había otra. Hay 3 ahí en línia. Jo volia anar amb la mateixa direcció de la pregunta que acabes de fer, la pregunta que ens has posat a nosaltres de com s'explica el benestar animal i en canvi l'acceptació de la guerra. I jo crec que això passa perquè ens inculquen la idea de que aquests dolents ens faran mal. A veure, un pobret ocell, un pobret gat o un pobret gos no et farà mai mal. Llavors tu acceptes de protegir-lo i et sents molt al seu costat i creus i et sents molt capaç de defensar això. Fixa't, per exemple, amb l'ós bru al Pirineu. Veus, allà ja no hi estem tan d'acord. Allà ja hi ha manifestacions i perquè ostres, és que l'ós ens mossega i ens menja els animals. És a dir, hi ha aquesta idea darrere que un rus és que és molt dolent, és que, escolta, com no el matis tu et matarà ell. Vull dir, hi ha aquesta idea darrere que crec que és el que ens fa despertar aquest sentiment de dir mira, doncs sí, doncs fem-ho, doncs ho accepto, què més vols fer? És que són ells o soc jo. Crec que hi ha aquesta idea. No, primer darrere allà i després aquí. Sí, hola, bona tarda i gràcies. Mira, les dues preguntes, les dues qüestions venen a compte. Una xerrat sobre el que és Europa, no? I com a societat, com estem
estem evolucionant, no? Si som més humans que fa 2000 anys. Potser en una xerrada que vas fer no fa gaire es mencionava Diògenes de Lièrcia, on es deia que gràcies divinitat per haver fet home en lloc de dona, grec, en lloc d'immigrant, i humà en lloc d'animal, no? Estem igual. O sigui, tot allò es té des d'Europa, que volem protegir la dona, ja hi ha el feminisme, és un feminisme de classe, que el que s'està fent realment no és per ajudar realment a les dones que estan patint en situacions, treballant a hotels, en unes condicions denigrants, no? En quant a immigració, ja podem veure, es pintem aquí de verd, fent malbé Àfrica, no? Amb les plaques fotovoltaiques, els cotxes elèctrics, quan estem destrossant, els estem destrossant l'aigua, no? Ho estem destrossant, però aquí es pintem de verd, per la qual cosa Europa és una mica un greenwashing, no? De fer veure, perquè ens agrada, no? És allò de anem a ser humanitaris, però realment si rasques, i això ja potser és atrevit, però qui dirigeix Europa, la Úrsula, em sembla, o una de les que està molt a prop de la dreta, però cap allà, no? Vull dir, molt cap a potser l'extrema. I ens pensem que potser aquí és perillós l'extrema dreta, però potser ja ho estan fent, el seu marit neoliberal, amb uns negocis molt turbis, no? Amb el tema de les vacunes, bla. I respecte, per últim, i disculpeu, soc una mica pesat, però en totes les xerrades aprofito, jo estic molt a prop de les abelles, amb l'apicultura, i des de fa uns anys vaig veure que hi havia un problema d'extinció, no? Perquè tots els productes químics que tirem, per mi és militarisme. Es va inventar, diuen, els productes químics, quan a la Segona Guerra Mundial no sabien què vendre, i van dir, anem a tirar-ho al camp per matar microbis, bacteris, bla. Per la qual, quan ens vestim també animalistes, pensem potser en els gossos i els gats, deia Gandhi que una societat es mesura la seva humanitat també en funció de com tracta els animals. La natura, tot allò que dèiem també, medi ambient de la Unió Europea, ara hem allargat la utilització del glisofat, quan ja se sap que les abelles les mata les abelles, maten els animals i ens acaba matant a nosaltres, perquè ens acaba afectant el nostre salut. Acabo, això, no? Això és Europa. Seguim amb el militarisme de diferents maneres, en diferents versions, però no hem canviat de fa 2000 anys, malauradament. Segurament hem canviat, però potser amb aquell humanisme que caldria, potser no. Llavors, una pregunta per la teva part, com tu veus aquests organismes, supranacionals, com l'OTAN, que ja no és, que està finançada segurament per empreses militars, o l'OMS, finançada per Pfizer i per empreses farmacèutiques, o l'Organització Mundial del Comerç. Com tu veus tots aquests organismes supranacionals i com afecten al futur d'aquesta situació que dèieu de més guerres, de més inhumanitat, ¿no? Gracias. Voy a hablar remota y así, porque si no me olvido que no tengo Encara queda alguna bolígrafo. intervenció, però com no tenim boli para apuntar... Voy a responder porque no puedo apuntar y mi cabeza no me da. Lo primero, la primera pregunta me parece muy interesante. Yo creo que personalmente creo que hemos internalizado la guerra. O sea, la guerra la hemos internalizado. O sea, la pérdida de vidas humanas, la pérdida de lo que sostiene Judith Butler, me parece muy interesante esa mirada que tiene de... Hay personas cuya muerte no nos duele, es decir, ¿cómo es? No recuerdo ahora mismo cómo es precisamente la expresión, pero que no tienen derecho, de alguna manera, a ser... a que su muerte se convierta en duelo, no a dolernos de su muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que hemos internalizado esto. Y estoy pensando en una guerra latente que se produce todos los días, que son las muertes en el Mediterráneo, las muertes en el Atlántico. Hace unos más o menos un mes, apareció en las costas de Brasil una barcaza, una patera llena de cadáveres precisamente de africanos, ¿no? Claro, en un principio nadie entendía cómo aparece en la costa de Brasil una barcaza llena de cadáveres, ¿no? Cuando se empiezan a ver los móviles, los documentos de identidad, se ve eso. Eso es una guerra, eso se está produciendo muertes todos los días y de alguna manera yo creo que está internalizada en nuestro sistema. Es un poco lo que quería decir antes. También con lo de la guerra es la salud del Estado. Es decir, la guerra de alguna manera está incorporada. Si está incorporada en nuestro Estado y en nuestra manera de pensar el Estado,
no podemos reflexionar sobre ella. O sea, si la tenemos internalizada, no tenemos la distancia necesaria para pensarla. Entonces, quizá ahí pueda ser una pista. Lo que habías comentado antes me parece muy importante, me refiero a la segunda intervención, porque es el miedo, ¿no? Se juega siempre con el miedo, ¿no? Nosotros no tenemos miedo de cuidar a un animal. Al contrario, son los buenos sentimientos los que entran en juego. En el caso de la reacción para apoyar el belicismo es siempre el miedo, ¿no? Es la inseguridad, es decir, se juega con el miedo y la inseguridad, ¿no? Y eso es digamos, uno de los argumentos clásicos de la guerra justa, ¿no? Está el típico argumento, ya sabéis, aquí hay una escena muy graciosa de Lytton Strachey, el escritor británico, que fue objetor de conciencia en la Primera Guerra Mundial. Entonces era un escritor homosexual, abiertamente homosexual, y tenía una pluma tremenda. Si no os explico esto, no vais a entender lo que os voy a comentar a continuación. Cuando le montan un consejo de guerra, le dice el presidente del consejo del tribunal: imagínese usted que está en su casa tranquilamente y con su hermana, y aparece un soldado alemán y amenaza con violar a su hermana. ¿Usted qué haría? Entonces Lytton Strachey, con esa pluma que le caracterizaba, decía: yo me interpondría. Entonces, claro, toda la sala estalló, que estaba compuesta por amigos y amigas de Lytton Strachey, estalló en risas. Esa es la salida del binarismo, pero entonces lo que hace Lytton es salir del miedo, escapa de ese callejón sin salida moral y escapa mediante el humor, que yo creo que el humor siempre nos abre ese horizonte precisamente y nos permite salir del miedo. Fijaos un poco también la relación tan interesante entre el humor y el miedo, ¿no? De qué manera el humor sirve también para combatir el miedo. Estoy pensando en las canciones, mi especialidad son las mujeres en las cárceles franquistas, y de qué manera las propias mujeres presas en la cárcel de Ventas o en las Corts hacían broma, ¿no? de esa situación tan dramática que estaban viviendo como un mecanismo de supervivencia, ¿no? ¿Recordáis aquella canción de Es la Pepa una gachi, que hablaban de la Pepa como la condena a muerte, cárcel de Ventas, hotel maravilloso, etcétera? Es una manera también, el humor yo creo que sirve también para escapar de este... Pero efectivamente, y además no solamente eso, sino que utiliza los buenos sentimientos de la gente, ¿no? Porque cuando se justificaba el intervencionismo militar humanitario, se estaba intentando utilizar los buenos sentimientos de la gente, ¿no? Con lo cual eso también nos da una pista de esos mecanismos y nos ayuda a entender por qué no pensamos la guerra o por qué cuando la pensamos mal, ¿no? Y lo que comentabas antes es muy interesante, me refiero a la última intervención, porque es algo que no he hablado en esta conferencia, sí que lo recojo en el libro, y es que lo que ya habría que reconocer como estado de guerra permanente, desde el año 2001 vivimos en estado de guerra permanente, ya cada vez hay más autores que lo reconocen. Unos hablan de guerra civil global, otros hablan de guerra continua, de guerra permanente. Si os fijáis, en este momento hay más de 30 conflictos armados en el mundo. O sea, nosotros hemos prestado mucha atención en los últimos años al conflicto ucraniano o al conflicto de Palestina ahora mismo, pero hemos tenido el conflicto de Yemen. Son millones de muertos en Yemen. Y hemos estado fabricando, los astilleros de Navantia en este país han estado fabricando armamento para la guerra durante este conflicto que lleva más de 5 años, ¿no? Pero eso tiene relación, en ese clima de guerra permanente, el escenario es la destrucción del planeta, la destrucción progresiva del planeta. Entonces hay una relación estrecha entre el belicismo y precisamente la destrucción del medio ambiente. Hablabas de la OTAN. Evidentemente, estas organizaciones supranacionales como la OTAN, si queréis, lo podemos ver desde una perspectiva ecológica. ¿Cuál es el impacto de los ejércitos en el medio ambiente? ¿Cuál es la entidad más contaminante en el mundo? Una de las entidades más contaminantes en el mundo es el ejército de Estados Unidos. Ya en tiempo de paz, no hace falta que esté actuando en una guerra, ¿no? Todo lo que supone ese deterioro del medio ambiente, de la fabricación y el uso de armamento. Lo que decía de las abejas me parece muy interesante y me he recordado la reflexión de Pasolini. No sé si se acuerdan cuando en un texto famoso de Pasolini sobre la desaparición de las luciérnagas, cuando empezaron a desaparecer las luciérnagas en Italia. Es un poco la señal, y las abejas también son la señal, ¿no? De que no vamos por el buen camino, pero un animal tan diminuto como puede ser una luciérnaga o una abeja nos da dando las pistas, ¿no? De por dónde, qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Y hay una relación estrechísima entre belicismo y precisamente ecología a través del deterioro y la destrucción del medio ambiente. Sí, hacemos un último turno. Aquí viene sí.
apoyando a Israel con armamento y de otras muchas maneras. Precisamente, si analizamos esa iniciativa jurídica, no desde el punto de vista de los medios que conducen a un fin, sino pensando también en lo que el efecto de esos medios, aunque el fin no se consiga, o sea, aunque no prospere ninguna causa, algo posiblemente que puede resultar bastante posible, pero mientras tanto se ha ido generando debate, sensibilización, etcétera. Yo creo que eso ya de por sí ya justifica, digamos, ese tipo de medidas, ¿no? No tenemos más que verlo con los movimientos que se han dado en los campus en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que la conciencia de la humanidad está en esos chicos jóvenes, ¿no? Porque son ellos los que están reaccionando en primera línea y están sufriendo, fijaos, una ofensiva brutal. Si os dais cuenta, si leemos un poco cómo les están expulsando a las universidades, cómo los están sancionando, les están echando de sus hogares estudiantiles, los están deteniendo, son víctimas de provocaciones de los sectores enfrentados, ahí se está dirimiendo de alguna manera, yo creo, el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, esas causas penales internacionales, al margen de que del recorrido que puedan tener, yo creo que contribuyen a generar cada vez más conciencia para intentar frenar esta masacre, claro. Bueno, pues damos por concluido. Tenéis el libro, los que no lo habéis adquirido, porque esto solo ha sido una pequeña aportación de lo que hay en el libro de Fernando. Aquí lo podéis adquirir. Y agradecer a la Universidad de Parlapau por haber acogido y a Fernando porque haya venido a dar esta charla y a vosotros por la asistencia. Muchas gracias.